8:05 de la mañana empezamos la ampliación de noticias con Patricia y Ricardo. Muy buenos días, Patricia. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Buenos días con todos. Ya hemos tenido ocasión de comentar pues el rebote que hubo ayer, el rebote de la entrevista que tuvimos el día de ayer, hoy día en todos los medios de comunicación con el primer ministro, y efectivamente, en general, después del discurso presidencial del 28, pues se han empezado a conocer reacciones de toda índole, que van desde las preocupaciones económicas hasta los señalamientos políticos. Y vamos a entrar ahora al terreno, un terreno muy delicado e importante, que es el de la energía y del tema minero, referencia principal que hizo el presidente de la República, precisamente señalándonos que hay que hacer algunos esfuerzos para no tener problemas y caídas por motivos sobre todo de la cotización de minerales y de la capacidad de exportación. Estamos pues con el ingeniero Jorge Merino, ministro de Energía y Minas. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Raúl, buenos días. Patricia, buenos días. Ministro, bienvenido. Bueno, vamos a empezar por eso, por ese marco general. Después veremos algunos de los proyectos y de los programas que se vienen realizando, que en efecto está claro que la estrategia del gobierno ahora es salir a decir lo que se está haciendo, y enhorabuena que se estén haciendo cosas. Pero hay dos aspectos pues que son serios. El primero que se señala es que no hay suficiente inversión y dinamismo para esta inversión, en lo que se refiere sobre todo a petróleo, ¿no es cierto? Y gas. Cuéntenos un poco dónde está el panorama allí y qué es lo que vamos a, en términos de tiempo, qué es lo que vamos a esperar para no tener carestías o alzas de precio. Y lo segundo es proyectos de inversión en minería que están detenidos y que eso, agravado con la bajada de precios de los minerales, sí nos pondría en una situación de debilidad. A ver, efectivamente, en primer lugar, uno de los factores importantes de la competitividad del país para atraer inversiones es sin duda la energía. Esto se refleja, por ejemplo, en minería. Somos el país que tiene mejores precios de energía más que nuestros competidores vecinos. Y en el tema de energía, en primer lugar, tenemos una urgencia de sustituir el diésel por gas natural. Entonces, la revisión de la matriz energética es prioridad nuestra, y en ese sentido lo que tenemos que es recuperar el tiempo perdido, en primer lugar con las exploraciones de hidrocarburos, y en segundo lugar para confirmar muchas inversiones en el tema, por ejemplo, de centrales hidroeléctricas. En el tema de hidrocarburos en particular, efectivamente tenemos algunas buenas noticias, pero no son suficientes. Por ejemplo, en el lote 67, que es de Perenco, se ha descubierto petróleo muy importante y que pronto va a entrar en operación. Sin embargo, los tiempos para los permisos de exploración son todavía muy lentos, y es que la reglamentación que teníamos, en primer lugar, exige, por ejemplo, un EIA para poder explorar, un EIA para poder hacer un pozo y un EIA para empezar a producir. Entonces hay tres sistemas que se van repitiendo y crea pues un tema demasiado largo y costoso para hacer la logística. En realidad son normas que estamos justamente dentro del paquete de normas que hemos sacado en el gobierno, que están permitiendo ahora disminuir los tiempos. Hemos sacado una primera tanda de normas que nos han acelerado los tiempos, inclusive con silencios administrativos positivos. En segundo lugar, creo que en el tema de lo que es matriz energética necesitamos una unidad un organismo de planificación. Esto es sumamente importante porque el país va a seguir creciendo, y en la medida que sigue creciendo es básico que en nuestra planificación estratégica, que tiene una dinámica natural, siga también un acorde al crecimiento, dando las reservas y las garantías necesarias. No nos olvidemos que el Perú somos un país que tiene un potencial hídrico, por ejemplo, cercano a los 70.000 megavatios para poder desarrollar, y la ubicación geográfica que tenemos como un hub dentro de la costa del Pacífico
nos privilegia para poder en algún momento exportar energía asegurando el consumo interno en primer lugar. Estamos trabajando ya con el Ecuador una línea de 500.000 voltios para tener una conexión síncrona de ida y vuelta. Y en el futuro vamos a seguir consolidando nuestras interconexiones con los otros países. Esto es muy importante porque nos va a permitir propiciar más inversiones de ingeniería que es limpia, que es la ingeniería hidráulica. Tenemos caídas de agua muy importantes desde los 5.000 metros hasta la selva, que no lo estamos aprovechando. Temas como eso estamos trabajando intensamente en el sector y pronto vamos a presentar una norma que va a permitir justamente consolidar estas ventajas comparativas que tenemos en el país respecto a la energía. Sí. Sí, ministro, algunos aspectos, hay algunos aspectos que tienen que ver con las grandes inversiones en energía que ayudan a generar, qué sé yo, una matriz energética o tener una matriz energética que nos permita proyectarnos a muchos años, y hay otros que buscan solucionar problemas de los más pobres, aquellos que no pueden acceder a una energía acorde con sus ingresos. Entre estos, para eso está el Fondo Social Energético que se está destinando, para el cual se está destinando este dinero. Sin embargo, llama la atención un aspecto que me gustaría que me aclare. El presidente Ollanta Humala en su campaña presidencial prometió un gas barato y se le dijo en todos los tonos que lo que había calculado estaba mal. Nunca se corrigieron, siguieron prometiendo y se generó una expectativa. Esa expectativa, como era anunciado, no se pudo cumplir. Hoy el FIS, el Fondo Social Energético, ha beneficiado, según los datos que ha dado el propio presidente, a 540.000 familias con la entrega de vales de descuentos de 16 soles para que compren ese gas. Este beneficio busca favorecer a 2.592.000 peruanos. ¿Estoy en lo correcto? Y a finales de 2013 se espera llegar a 700.000 familias con este beneficio. La pregunta es, ¿por qué una mala propuesta de campaña tiene que al final solventarse con el subsidio que sale del bolsillo de todos los peruanos? Entiendo que se tiene que buscar una salida para personas que necesitan un combustible más barato. ¿Es esta la salida? ¿Es esta una salida sostenible, además a largo plazo? ¿Qué va a pasar cuando el fondo no tenga suficiente dinero con esas personas que se han acostumbrado a recibir un gas más barato? A ver, el Fondo de Inclusión Social Energético es un programa que fue aprobado por ley en el Congreso de la República por unanimidad. Este fondo es focalizado a los más pobres del país. Y lo que se pretende con el fondo, y se está consiguiendo con mucho éxito, es justamente el GLP que se produce en Malvinas llegue también al Ande, básicamente, y al resto del país. Entonces, una medida de muy corto plazo justamente ha sido este fondo que da 16 soles para comprar un balón de gas. Pero en paralelo lo que estamos haciendo es intensificar la masificación del gas, es decir, la conexión de redes. Y eso lo estamos viendo ya en Lima, Callao e Ica, donde ya tenemos 135.000 conexiones. ¿De cuántas, ministro? Porque en realidad, si hacemos una encuesta así casera, de cada 10 personas que conocemos, ni una tiene gas, en mi caso. Es que justamente, 8, ese es el tema que deberíamos ser todos los peruanos unitarios en eso. Y hablamos de cambio de matriz, tenemos que empezar cambiando la cultura del uso nuestro, en vez de diésel, al gas natural que es nuestro. Y fíjese, yo estaba en Villa María del Triunfo la semana pasada, y tanto con Villa María, en Cercado de Lima, en San Martín de Porres, ya tenemos gente que paga entre 8 y 13 soles por mes para una equivalente a poder calorífico para cocinar lo mismo, calentar agua lo mismo que antes utilizaban el balón de gas. Entonces, estos procesos de utilización de gas en forma masiva en todos los países que tienen gas, España, Colombia, Argentina, ha tomado esa lógica, esa secuencia. El FISE solamente se va a dar mientras no se tenga la conexión de gas. Mientras se produce el día que se tenga el cambio, y se deja de dar el valor. De acuerdo, pero ¿hace cuánto tiempo estamos en la expansión de las redes de gas natural? La expansión de las redes... Lo que voy es, solo para completar mi pregunta, ministro, ¿nos va a alcanzar la plata? ¿O se tiene un cálculo del tiempo? ¿Hay un lapso de tiempo fijo? Perfecto, le explico. En el caso de las redes... Esto se hizo bajo concurso público, con concesiones que lo tiene Cálida en Lima y con Tugas en Ica.
El sistema es que estas distribuidoras de gas lo que hacen es dan gas a las industrias y también tienen la obligación de las conexiones a las casas. Entonces, con el gas que dan a las industrias, hacen un subsidio cruzado para las conexiones a las casas. Entonces, el compromiso que ellos tienen es hacer esto lo más rápido posible. Entonces, cuando esto empezó, hace 2 años teníamos 50.000 conexiones en Lima. Hoy día en Lima tenemos 127.000 conexiones. Y en Ica, en noviembre, debemos llegar a las 12.000 más. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos que ir a más capacitación de gentes para hacer las conexiones más rápido. Podemos hacer 100.000 conexiones anuales, eso es nuestra meta. Mientras eso hacemos, imagínense, estamos nosotros exportando GNL, gas natural licuado, y estamos importando diésel. Eso no tiene ninguna lógica. Lo que tenemos que hacer es más utilización de gas natural en conexiones domiciliarias, más conversión de transportes de diésel a gas, no solamente lo que es carga, sino también de pasajeros. Y todos los peruanos tenemos que unirnos en el uso del gas, pero no solamente en Lima, tenemos que llegar también a las provincias, en Puno, en Ayacucho, donde hace un frío. ¿Cómo es posible que desde el 2004 siga siendo, digamos, muertos de niños por el friaje? Y ahora lo que estamos haciendo, acabamos de dar el 16 una buena pro para llegar gas también virtual a todas las ciudades altoandinas. Y esto es bien importante destacarlo, ¿no? 8:17. En el sentido de que estamos hablando de cosas muy concretas. Primero, dinero; segundo, comodidad para el usuario. Pero, y usted en su respuesta, como también en la pregunta que yo le hacía, lo que nos está señalando es que todo esto toma tiempo. Bueno, ese es un primer problema. Segundo, que no tenemos la capacitación suficiente. Ese es uno. Problemas, pues, que o se cuentan y se enfrentan o simplemente nos quedamos un poco al garete. O sea, en concreto, ¿qué se puede decir que en este año, en este tercer año de mandato, vamos a tener como solución en materia de gas doméstico y en materia de disposición de energía para las diversas regiones del país? Mire, en concreto el mes de julio ha sido un año muy bueno para el tema de la masificación del gas. En primer lugar, el 16 de julio se dio una buena pro a una empresa peruana, Graña y Montero Petrolera, que tiene el compromiso de llevar el gas a 10 ciudades de la zona altoandina, desde Huancayo, Jauja, Huancavelica, Andahuaylas, Huancay, Ayacucho, Puno, Cusco y Juliaca. Ya, ¿eso cuándo termina? Eso toma 9 meses. O sea, ya se está trabajando en eso y lo hace la empresa privada. Entonces ellos van a transportar el gas y entonces en todas estas ciudades va a haber gas barato, tanto para taxistas como para los pequeños negocios, igualito como si sería en Lima, que se toma de la tubería actual que viene a Lima. En segundo lugar, el 25 se dio otra buena pro, lo ganaron unos españoles para llevar gas al sur del Perú, Tacna, Moquegua, Hilo, Arequipa, y hacia el norte, completando 11 ciudades. Lo llevó al norte, son unos grupos colombianos. Es decir, a esto también debemos mencionar que hay una ley que se ha dado en el Congreso de la República, que es la ley de masificación del gas, mediante el cual los gobiernos regionales pueden usar plata de su canon para empezar el tendido de redes. Entonces, este es un trabajo que ya empezó. En paralelo, nosotros tenemos convenios de Ocinermin con Senati, con los gobiernos regionales para capacitar a jóvenes para el tema de las conexiones de gas. Y eso es lo que estamos haciendo. Hasta inclusive con el ejército, para poder tener mano de obra capacitada. Esta es una tarea que empezado ahora, tenemos todavía un horizonte muy grande. Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad como Lima, con una población semejante, tiene 2.800.000 conexiones y nosotros todavía vamos empezando. De manera que
Aquí Bueno, este es pero un eso, trabajo... Eso es una responsabilidad, pues. Exactamente. ¿Por qué hemos sido tan Porque- lentos? Porque, Además, usted ha hecho 6.000 conexiones anuales, para llegar a Bogotá nos falta mire, cantidad de años. que esa es la tasa que hemos puesto con calidad, pero nosotros quisiéramos que todas las municipalidades que tienen que dar permiso, todos los peruanos hagamos unidad respecto a esto, porque esto es importantísimo para el país. Ministro, Entonces, si podemos ir más sí. rápido, vamos más rápido, pero son los tiempos que da la experiencia que se ha hecho en otros países. Ministro. Pero si nosotros podemos avanzar mucho más rápido, lo haremos. Ese es un proceso gradual, ministro, y el reto está en eso, en hacerlo más rápido, porque como se está viendo, si lo hacemos a ese ritmo no vamos a llegar nunca, o nos vamos a demorar demasiado. Pero hay temas que se había planteado este gobierno con fechas muy específicas. Por ejemplo, lo del gasoducto del sur del país. El expresidente Alan García, una vez escuchado el mensaje del presidente, ha dicho a través del Twitter, pues no, presidente, no se chupe, mire, se le están yendo 5.000 millones que estaban listos para eso. Y ahora temprano Carlos Adrencén, nuestro analista económico, cuestionaba cómo se estaba sacando adelante lo de la refinería de Talara. Y se preguntaba, y nos preguntamos con él, si es que eso no puede ser una réplica de lo que ocurrió con Repsol y lo de la Pampilla. Está saliendo mucho más caro un proyecto, una refinería nueva costarían, dicen, 2.000 millones. Esto no va a costar más, y es la reparación de una vieja, A ver. una antigua. Empecemos por lo del gasoducto. Y me parece los dos temas son muy, muy importantes. El gasoducto del sur es el proyecto integral más importante que tenemos en el gobierno. Yo diría que en la historia del país. Ese proyecto es un proyecto que tiene tres patas. El tubo, que trae el gas de Malvinas hasta la costa, la demanda, que son un nodo energético, y el polo petroquímico. Entonces, este tema está encargado ya por inversión, tenemos una asesoría internacional de muy primer nivel. Vamos a empezar en los cortísimos meses dando la buena pro, en primer lugar, al nodo energético. Son 1.000 megavatios de una reserva que va a garantizar justamente la demanda para el gas. Y el tema es que, paralelamente a eso, ya tenemos muchos interesados, no solamente en el nodo, sino también en el tubo. ¿Y por qué sacamos primero el nodo? Porque es importante que la empresa o las empresas que participan en la reserva van a tener el interés de que el gas llegue lo antes posible. Entonces, con esto vamos a impulsar mayor competencia en el proceso de la construcción del tubo. En segundo lugar, respecto a Talara. En Talara, este es un proceso que es necesario por el país por dos razones. En primer lugar, tenemos un tema de salud pública con la necesidad de desulfurizar el azufre que estamos usando en los combustibles. En segundo lugar, no es una planta vieja. La modernización de Talara es prácticamente una planta nueva. Y nosotros, antes de tomar la decisión, lo que hemos hecho, hemos contratado una consultora internacional, Technics, que ¿Cuánto va es a de primer costar, nivel. ministro? ¿Cuánto va a Ahora costar? le explico. Y ellos han confirmado no solamente el proceso, sino los números. La planta cuesta, como lo ha explicado el señor presidente, 2.730 millones de dólares. Pero además hay servicios que van a dar terceros por 750 millones de dólares. Ese es el costo de la planta. Y se ha comparado diferentes alternativas. Una de ellas, cuando nosotros encontramos 3.400 en total. Cuando se habló primero... la inversión directa son 2.730. Y terceros van a dar servicios por 750. Ahora, pero cuando nosotros encontramos el proyecto, lo que hicimos fue una evaluación, el directorio de Petroperú, integral del proyecto. Inclusive se comparó con la posibilidad de construir una nueva planta, nueva totalmente. Y construir una nueva planta es más cara que lo que ya tenemos hoy día. Entonces, hicimos toda la comparación, todos los escenarios, y en base a esos escenarios se está tomando la decisión. Se ha tomado la decisión, ¿no? Ministro, una de las cosas, yo estoy poco preocupada con el tema del gas, así que vuelvo al tema por un asunto específico. Hoy sale en la página 14 del diario La República una nota importante. Dice que todavía no se firma la adenda para recuperar el gas del lote 88 que prometió el presidente Ollanta que se iba a recuperar hace un año. Dice el señor Ochoa, que es el expresidente de Perú Petro, que si bien se han dado las conversaciones, no existe la firma que formalice este anuncio. En primer lugar,
el consorcio Camisea, que son 6 integrantes, y Perú LNG, que es la planta de Melchorita, firmaron un documento que está en la página web del Ministerio de Energía y Minas, que hay el compromiso que una sola molécula digamos, de gas del 88 no se puede exportar. Todo el gas del 88 es para el mercado local. Efectivamente, lo que se estableció en ese compromiso escrito fue que los miembros del consorcio tenían que ponerse de acuerdo para sustituir las garantías bancarias que permitieron el financiamiento de la planta de Melchorita. Y eso es lo que están haciendo, y están a punto de terminar con los bancos la sustitución de garantías. Pero los 2.5 TCF del 88 están plenamente garantizados y recuperados para el mercado local. A eso íbamos cuando nos preocupaban los tiempos. En un año ha costado poner una adenda en un contrato para formalizar un compromiso sobre el uso de gas en el Perú. A ver. Eso hace un año que por escrito se comprometió el consorcio, y lo tenemos, es válido por escrito en la firma de todos, inclusive notarialmente. Nada sustituye un contrato, ministro. Perdón. Hasta yo no soy abogado, pero un documento escrito, firmado por todas las empresas, es tan válido que si ellos tocarían una molécula del gas de Camisea, simplemente se termina el contrato, porque Perú Petro monitorea y controla diariamente la producción de gas del lote 88 y del lote 56, que son los dos lotes que tiene el consorcio. O sea, durante este año ese gas no se ha destinado a nada más que... Ninguno, todo ese gas es para el mercado local, totalmente garantizado. Bueno. O sea que es una cuestión de formalismo. Vamos a entrar un poco a la parte minera, que también ahí hay una serie de proyectos. Lo que vemos, y eso es una crítica que se le hace en general al conjunto del gobierno, pero sobre todo en Energía y Minas, es que hay muchos planes, pero todos están en vías de, ¿no es cierto? Han pasado 2 años, ojo. O sea que, y sé que ha habido todo un problema, pues, en fin, de documentación, de normativas, de intervenciones de gobiernos regionales, etcétera. Pero lo concreto es que tenemos que marchar a otro ritmo, porque si no vamos a entrar a una crisis no solo energética, sino también de producción minera para las exportaciones. Esto es así. Y si es así, ¿qué pasa pues en cada uno de los casos? Bambas, Toromocho, Cerro Verde. El ejemplo peor, evidentemente, que el presidente no ha vuelto a tocar, es Conga. Entonces, realmente uno tiene la impresión pues de que no es que están mirando a la luna, pero no están profundizando las minas. A ver, el sector minero, yo vengo del sector minero y puedo decirle a don Raúl que en realidad lo que es el cobre, por ejemplo, nuestro primer producto de exportación, nosotros estamos con proyectos concretos en desarrollo, como es Las Bambas, como es la ampliación de Cerro Verde, como es Toromocho, como es Constanza, y otros proyectos menores como Magistral, por ejemplo, Marcobre en Marcona. Ya. Todos estos proyectos están en desarrollo, están ya... ¿Cuándo empezamos a producir y exportar? Okay. ¿Y en qué volumen crecerá la producción de cobre? Hoy día la producción de cobre es 1.3 millones de toneladas finas por año, ¿no? En diciembre de este año empieza a producir Toromocho. Toromocho va a aportar casi 300.000 toneladas nuevas. Y en mayo del 2015 debe entrar en producción la ampliación de Cerro Verde y a mediados junio Las Bambas. Solamente si hacemos un balance de lo que con estos proyectos vamos a llegar a 2.8 millones de toneladas finas por año, es decir, más que vamos a duplicar la producción de cobre. Esto es sumamente importante, que nos permite hacer la proyección multianual de un crecimiento de 6% del país en los próximos 5 años. Y esto lo reconocen afuera. Yo estuve en Australia, estuve en Canadá, y se sabe esa realidad del tema peruano en tema de minería. Pero ojo, ¿por qué hay inversiones de minería en el Perú? En este semestre hemos aprobado 36 permisos para exploración minera, porque en el Perú somos competitivos en energía. El costo de la energía en Perú es en hora de punta hasta 4 veces menor que en Chile. Por ejemplo, nuestra geología polimetálica sigue siendo sumamente atractivo. Acabamos de escuchar que en Cerro de Pasco se ha descubierto más cobre equivalente a un Toromocho, igual se ha descubierto al lado en Arequipa, igual un nuevo proyecto de cobre. Es decir, el tema de la energía va de la mano con el tema de la minería, ambos.
¿no? Y nuestra principal preocupación es garantizar un sistema eléctrico confiable. Fíjese, don Raúl, estamos sacando, de los 11 proyectos que tiene Proinversión, 8 son eléctricos, lo que se han anunciado. O sea, la mayoría de los proyectos vienen del lado de energía y minas. Entonces, como tal, energía y minas tienen una gran responsabilidad en la promoción de la inversión, pero al mismo tiempo también tiene una gran responsabilidad en el tema de la inclusión social. Por eso es que el tema del gas, por eso es que los paneles solares, el acceso universal a la energía de los más pobres, es nuestra tarea. Y en eso estamos trabajando. Yo tengo plena confianza que el país va a seguir siendo un país atractivo a la minería, atractivo a la energía, porque están ahí, son realidades, son proyectos para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es un ambiente mucho más amigable a la inversión. ¿Cómo lo estamos planteando? Fíjese. Corani, por ejemplo... Para que nos explique eso, y también capacitación un poco de nuestra gente, ¿no? Se presentan mayormente los dramas. Se ha mejorado, se avanza más rápidamente en la gestión para lograr este ensamblaje. ¿Y cuánto interviene el sector privado? Yo creo que estamos avanzando en buena medida. Me quiero referir, por ejemplo, al tema de Puno. Nosotros hemos hecho hace poquísimo, quizás hace 4 semanas, una mesa de desarrollo en Corani, en que hay 5 comunidades campesinas, está el gobierno central, está el gobierno regional, está la municipalidad distrital y está el inversionista. Entonces, todos sumamos ahí para hablar de desarrollo, es decir, cubrir las necesidades básicas de salud, de educación, de energía de esas comunidades, pero además mirar su parte productiva. Un tema sumamente importante es qué hacen los recursos, digamos, la extracción de recursos como la minería, con el tema de la agricultura y el tema de la educación. En Japón hemos encontrado muy buena acogida, como también en los chinos y ahora con los canadienses, para enlazar lo que es la minería con la agricultura y hacer esa asociatividad de mercado. Hay pymes japonesas, hay pymes canadienses que quieren tener una relación con la agricultura, con las comunidades donde están los grandes proyectos mineros. Pero eso pasa también por un tema educativo. Entonces, hemos hecho convenios con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Educación en ese sentido, relacionar la minería con la agricultura y con la educación. Estas mesas de desarrollo me parece que es una fórmula muy interesante porque permite escuchar directamente a las comunidades y ver sus necesidades de abajo hacia arriba. Creo que ese es el tema más importante, saber escuchar, tener la presencia del Estado y permite además poner un poco lo que falta a veces autoridad. La ausencia del Estado crea mucha desinformación. En el tema del sur, en el tema de Apurímac, también hay una mesa de desarrollo en Las Bambas, por ejemplo, donde se les va a dar por adelantado canon para hacer sus proyectos, para tener proyectos de rápido impacto. Y eso también se siente en Arequipa. Sin embargo, Cajamarca es donde estamos viendo que si el país sigue creciendo a un PBI de 6%, Cajamarca se va a convertir en la región más pobre. Apenas está indicando 2.1% de PBI. Y uno va a Cajamarca y los taxistas ya no ganan como antes, los restaurantes no venden, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hoy en día podemos ver en Cajamarca, a las próximas elecciones, todos aquellos dirigentes radicales que empujaron la oposición a Conga están siendo presentados como postulantes, postulando a puestos políticos. Eso quiere decir que la razón de oposición en Conga fue política. También, pero entonces, funciona así, ministro, pues, claro. Y hay un movimiento antiminero que precisamente tiene aspiraciones políticas. Pero a eso voy. Y también es desde ese punto de vista válido, y a lo que quería llegar yo, ministro, es a lo siguiente. La ley de consulta previa fue visto y es un paso adelante en el tema del respeto a las comunidades de la sierra y la selva de nuestro país, pero también se han revelado como en algunos casos, y con esa orientación antiminera, como un obstáculo para esos proyectos a los que el gobierno está apostando parte del desarrollo de nuestro país.
Claro, pero para terminar la idea en ¿Cómo Cajamarca, creo que en Cajamarca, en forma natural, la base social que quiere trabajo, que quiere desarrollo, está ahora exigiendo más trabajo y estamos conversando, inclusive con las rondas campesinas. Yo sí soy convencido que Conga en algún momento se va a realizar, porque es un proyecto ya que quisieran tener todos los países latinoamericanos que tienen un presupuesto aprobado que no se está desarrollando. Pero tiene que hacerse con el consenso de las bases sociales. En el tema del desarrollo de los proyectos y hablando de consulta previa, estoy convencido por experiencia que la mejor forma de crear un clima de ambiente amigable a la inversión, un ambiente amigable a la inversión, es conversando con la gente, dialogando. Esas son las recetas que siempre han tenido éxito en todos los grandes proyectos. Entonces hay una ley de consulta previa, hay un reglamento de consulta previa y todos tenemos que cumplir lo que dice la ley. Hay un sector que está encargado de eso y en forma unitaria entender que eso es bueno para el país y que se debe aplicar en el espíritu con que nació la consulta previa. O sea, me parece que lo que nosotros queremos como peruanos más bien es cerrar filas, todos los partidos políticos, toda la sociedad civil, en que necesitamos más inversión privada. Inclusive, dejémoslo de lado, pues tienen todo su derecho a los radicales que no lo quieren y que tendrán una receta para ver cómo sacamos a nuestro compatriota de la pobreza. Pero todos tenemos que cerrar contra la pobreza y la única forma de incluir para crecer es trayendo más inversión. Esa es la receta. Ministro, ¿y cómo se va a afrontar la caída de los precios de los minerales, que además trae una desaceleración en la economía de la China? Y en general, las condiciones, por más buenas intenciones que esté en este gobierno, no son las mejores para invertir hoy en el Perú, no solo porque tenemos una ley de consulta previa que no termina de consolidarse, condiciones que no necesariamente están del todo claras, sino un contexto internacional que hace las cosas cada vez más complicadas. El mismo proyecto Conga al final puede volverse no rentable si el precio de los minerales sigue cayendo. Tiempo, otra vez. Yo estoy insistiendo toda la entrevista con el tema de los plazos, porque en las buenas intenciones se nos pueden pasar los años y las oportunidades. Yo creo que lo que tenemos que apuntar es a ser más competitivos como país. ¿En qué? En temas donde, como ya mencioné, energía, en tema de la permisología, en el tema de crear un ambiente social amigable. Estas mesas de desarrollo son claves, que la población, sobre todo en las zonas mineras, vea que no solamente se está hablando de minería, sino de agricultura, se está hablando de educación. Una pregunta que ha sido constante en todos nuestros invitados que vienen, sobre todo del Ejecutivo. ¿Quién lidera esas iniciativas? Porque en gobiernos anteriores eran identificables los personajes que llevaban adelante determinadas causas. El premier, no sé, Velázquez Quezquén tenía esta capacidad de negociar con la población. El señor Guaroc, que tiene a su cargo esta oficina de conflictos, no le vemos la cara. En las mesas de desarrollo, en el sector minero, las preside el sector Energiminas. Y nosotros tenemos un equipo con mucha experiencia en el tema social, que venimos trabajando hace muchos años. Entonces, yo le estoy diciendo con convicción que en realidad la mejor receta es esa. Y sí, nosotros en el Ministerio de Energiminas lideramos este tema. Y hablamos con el resto de los sectores. Muy bien. Muy bien, ministro, muchas gracias. Nos apremiamos con el tiempo. Pero, ¿usted ha leído el Twitter del señor García? No. Y se lo leyó también aquí Ricardo. Presidente, no se chupe, no pierda oportunidad, como los 5.000 millones listos para el gasoducto al sur. ¿Cuáles son esos 5.000 millones? ¿Por qué? ¿Por qué la indecisión? Yo no sé cuáles son esos 5.000 millones, pero en realidad el gasoducto del sur peruano, en la forma como se ha planteado, tiene un financiamiento autosostenible. Es por ahí una ley que se llama seguridad energética. Y toda la zona de la selva, y desde Anta hasta el sur, está, digamos, garantizado el financiamiento del ducto en su conjunto, ¿no? O sea que no ese es el motivo de la lentitud. En realidad es un proceso, es una inversión muy grande y estamos trabajando intensamente con los mejores cuadros de proinversión para sacar este proceso en forma exitosa. Muy bien, muchas gracias, señor ministro de Energía y Minas, Jorge Merino. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. 8:49 de la mañana, vamos a hacer una pausa.